lo que estamos estudiando de los compuestos binarios es el formuleo y nomenclatura. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo yo les voy a poner el nombre y cómo yo voy a escribir la fórmula. Bien, todos entendemos que los compuestos binarios justamente son aquellos compuestos que están formados por dos tipos de elementos. Bien, no quiere decir que haya dos átomos. Bien, quiere decir simplemente que tengo un elemento de un tipo y otro elemento de otro tipo. A eso se lo llaman compuestos binarios. Después, un compuesto binario puede tener dos átomos, 3, 4, 5, 7. O sea, la cantidad de átomos no hace referencia a que sea binario. Que sea binario quiere decir simplemente que tiene dos elementos diferentes en la composición. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a trabajar los primeros, que son los más fáciles. Vamos a hablar de estos, que se llaman hidruros. Y obviamente, por ser hidruros, están asociados al hidrógeno. Bien, por eso los hidruros son los que se asocian con el hidrógeno. ¿Bien? Esto ahí viene fácil. Ahora, yo les voy a hacer una aclaración para que quede claro siempre esto. Si esto, y ahí se los voy a marcar, termina en uro, ¿bien? Tiene esta terminación, lo que me está queriendo decir es que el hidrógeno tiene carga negativa. Eso es lo que me está queriendo decir. Y el hidrógeno tiene carga negativa, va a ser un hidruro. Si no tiene carga negativa, va a ser justamente. Bien, ahora vamos a continuar avanzando. Entonces, vamos a ver qué tipos de hidruros podemos tener. Recordemos que estamos buscando que tenga carga negativa. Entonces, para que tenga carga negativa, yo podría poner este compuesto. Y acá tenemos un hidruro. Bien, este hidruro, uno lo que puede hacer, para no perder la práctica, porque esto aparece en todos lados, lo que uno tiene que hacer es, si este es el hidruro, recordemos, el que estaba de este lado era el positivo y el que está de este lado es el negativo. Entonces, el hidrógeno, la única carga que tiene es -1. Entonces, me va a quedar acá con carga negativa como 1. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿usted cómo sabe que tiene -1? Y porque si estamos estudiando los hidruros, acabamos de decir que justamente el hidrógeno siempre va a tener carga negativa. Y yo les había hecho esta aclaración además. Les había dicho, siempre que algo termine en uro, es porque esa sustancia, ese átomo en este caso, es negativo. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿los hidruros no es solo para el hidrógeno? Sí, los hidruros es solo para el hidrógeno, pero la terminación uro no es exclusiva para el hidrógeno. Por ejemplo, y ahí yo les voy a nombrar un caso muy conocido, puedo decir cloruro. Y si yo digo cloruro, ya me está diciendo de que ese átomo va a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cloro va a tener carga negativa. Y cuando uno se fija en la tabla periódica la carga del cloro, puede darse cuenta que el único número negativo que el cloro tiene entre los números de oxidación es el -1. Entonces así es como se saca a partir de la nomenclatura. Bueno, y sabemos que, volviendo a este caso, que el calcio es +2, es el único número de oxidación que tiene. Bueno, si yo le tengo que poner nombre, el nombre que le corresponde a este compuesto será hidruro de calcio. ¿Bien? Hidruro de calcio. Ese es el nombre que le corresponde a este compuesto. Y este es muy amigable y es muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente el calcio tiene un único número de oxidación. Y ahora observemos este ejemplo. Yo ahora les voy a ir mostrando unos ejemplos. Miren este. Bien. Ahí tenemos este caso que está usando hierro. Entonces, ya sabemos que por ser un hidruro, esto va a ser -1, pero el hierro, y acá viene la cuestión, yo entiendo que están con sus tablas periódicas ahí a mano. Si no tienen sus tablas periódicas a mano, vayan a buscar una tabla periódica o tengan ahí algo que les brinde información acerca de los elementos, que eso está todo en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes en este momento se ubiquen en el casillero del hierro, que busquen el hierro, y que me indiquen cuál es el número de oxidación del hierro. Y en este caso que está acá, el número de oxidación del hierro es el 3.
Bien, es el número 3. Pero si ustedes son buenos observadores, la tabla periódica no tiene un único número de oxidación para el hierro. ¿Cuáles son los números de oxidación del hierro? Y eso es lo que me interesa. Bien, muy bien. Entre Valentín y Victoria acá me están diciendo que tienen el 2 y el 3. Así que está perfecto. 2 y 3, muy bien. Ahora, ¿qué número está usando el hierro? Y eso es lo que a mí me interesa. El hierro está usando el 3, ya lo habíamos dicho. Entonces, yo voy a proceder a ponerle los nombres. Y acá voy a hacer estas aclaraciones, porque aparecen 3 tipos de nomenclatura, y acá está la clave. Entonces, un nombre puede ser hidruro de hierro. Pero tengo un problema, porque si yo le llamo hidruro de hierro, no sé si es hierro más 2 o si es hierro más 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir con números romanos el número de oxidación del positivo, es decir, del metal. Entonces, en este caso va a ser hidruro de hierro. Bien, este tipo de nomenclatura que indica con números romanos el número de oxidación del metal, se la llama nomenclatura de stock. Bien, este tipo de nomenclatura se llama nomenclatura de stock. Ahora, yo podría también llamarlo de otra manera. Podría decirle trihidruro. ¿Qué quiere decir que yo diga trihidruro? Trihidruro lo que quiere decir es que tengo 3 hidrógenos. Por eso dice trihidruro. O sea, estoy indicando las cantidades que yo tengo de hidrógeno. Entonces esto será trihidruro de hierro. También, a veces, lo que se suele poner es que se dice trihidruro de monohierro. Mono es el prefijo que corresponde para uno, pero no se utiliza, generalmente no se utiliza. Entonces uno puede decir trihidruro de hierro. Bien, denme un segundito. Entonces, les decía, esto que tenemos acá es trihidruro de hierro, y este tipo de nomenclatura es la que se conoce como nomenclatura sistemática. Bien, sistemática. O también, en la bibliografía que nosotros estamos usando, la llama de atomicidad. Bien, es lo mismo, decir sistemática o decir de atomicidad es exactamente lo mismo. Esto se los cuento como para que lo sepan. Los químicos, en realidad llamamos nomenclatura sistemática, pero decir sistemática es lo mismo que decir atomicidad. Bien, voy a leer las preguntitas acá en el chat. A ver, Valentín dice, ¿qué sería el stock? El stock es la nomenclatura por la cual nosotros indicamos el número de oxidación del metal con números romanos. Siempre y cuando el metal, y esto es importantísimo, chicos, siempre y cuando el metal tenga más de un número de oxidación. Porque, por ejemplo, en el caso de arriba, en el caso del calcio, el calcio tiene un solo número de oxidación, entonces no hay nomenclatura de stock. ¿Entienden? Bueno, Victoria dice, ¿las dos indican lo mismo? Sí, sistemática y stock significan, sistemática y atomicidad son lo mismo. Sistemática y atomicidad serían exactamente lo mismo. Y por último, tenemos la otra nomenclatura, que esta es como la más complicada, pero lamentablemente es la que los químicos más usan, es esta, la que dice hidruro, y no dice de, no usa la preposición de, dice hidruro férrico. Esta es la que se conoce como nomenclatura tradicional. Bien, esa es la que se conoce como nomenclatura tradicional. Chicos, avísenme si mejora el audio ahí, porque a veces hay cortes, entonces se puede llegar a escuchar mal. Bueno, volviendo. Ahí va. Bien. Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Acá, yo se los voy a ir marcando, fíjense que termina en ICO. Y usted me va a decir, profe, ¿cómo sabe que termina en ICO? Bueno, la terminación ICO, lo que me está dando, lo que me está indicando, es que usa el número de oxidación más grande. Eso es lo que me está diciendo, que está usando el número de oxidación más grande. Si yo tengo 2, ¿bien? O sea, si tengo más de un número de oxidación, en este caso tengo 2. Por eso termina en ICO. ICO me está diciendo que está usando el número de oxidación más grande.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si usa el número de oxidación más chico, termina en, y acá viene la otra terminación, terminaría en oso, ¿bien? Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cómo sería el nombre del hierro si tuviera que terminar en oso? No me pueden decir hierroso, porque hierroso no existe. Fíjense cómo yo lo escribí, yo puse férrico ahí en ese caso. Entonces, ¿cómo sería el nombre del hierro? Muy bien, hidruro ferroso, perfecto, muy bien, listo, lo entendieron fabuloso. Genial. Ajá. Tienen que voy leyendo el chat. Todo va a ser subido al canal y después lo publicamos, todo al Classroom. Bueno, continuamos. Ahí espero que se haya entendido. Entonces, yo ahora voy a poner este. Voy a poner uno más, voy a poner uno acá, un hidruro más. Bien, voy a escribir este hidruro. A ver quién lo puede sacar, ¿eh? Yo voy a preguntar acá, a ver quién me indica las nomenclaturas. Bien, ahí tenemos ese hidruro y le vamos a poner el nombre. Bien, vamos a tratar de ponerle el nombre. ¿Cómo es el nombre de este hidruro? Bien, yo amablemente, para ayudarlos a ustedes, ya sabemos cómo este es un hidruro, esto va a -1 y este tiene que ser positivo. Entonces, para que las cargas en esta fórmula queden equilibradas, ¿cuánto tiene que valer el número de oxidación acá? 1. Bien, el número de oxidación tiene que valer 1. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los nombres para este compuesto? ¿Cuáles serían los nombres para ese hidruro que tiene cobre? Bien, voy leyendo. Por un lado, acá Victoria pone hidruro de cobre. Bueno, yo voy a ir escribiendo. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? Yo voy a ir escribiendo lo que me dicen. Voy poniendo acá hidruro de cobre. Chicos, no se olviden de silenciar los micrófonos, por favor. Bien. Me gusta más, como dice acá, hidruro de cobre 1. Muy bien. ¿Por qué hidruro de cobre 1? Porque tengo que indicar el número de oxidación con número romano al final, al lado del nombre del metal. Bien, esa sería stock. Ahora vamos a pasar a sistemática. ¿Cómo sería el nombre para sistemática? Hidruro, seguro que va a llevar la palabra hidruro. Y seguro que va a ser de cobre. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Esa es la pregunta. Tenemos uno solo. Entonces, ¿cómo es el prefijo cuando es uno solo? Monohidruro de cobre. Y ahí sería el nombre. Muy bien, Victoria, perfecto. Bien, si nosotros continuamos, para la tradicional, que sería la más difícil, este será hidruro, y ahora viene el nombre. Cobroso, cobreoso. ¿Cómo será el nombre? Y acá lamento decepcionarlos, pero tiene un nombre un poco diferente a lo que uno espera. El nombre de este compuesto viene de copper, o sea que sería cobre. Entonces nosotros tenemos hidruro cúprico, perdón, cuproso va a ser en este caso, porque no está usando el mayor número de oxidación. Entonces ahí es, hidruro cuproso. Valentín, el 1 es porque el número de oxidación del cobre es 1. Entonces hay que escribirlo con números romanos entre paréntesis al lado de la palabra cobre. Por eso justamente. Exactamente. Entonces acá tenemos los tres nombres según las tres nomenclaturas. Stock, sistemática o atomicidad y la tradicional al final. Ahí tenemos los tres nombres. ¿Se entendió cómo se nombran, chicos? ¿Quedó claro cómo son el tema de las nomenclaturas? Bien. El número de oxidación se sabe porque uno justamente aprendió en los temas que abordamos anteriormente cómo poner los números de oxidación. Yo a ustedes les enseñé, o aprendieron ustedes también, parte cómo se ponen los números de oxidación. Entonces, uno ya sabe cómo se coloca esto, y además sabe que esta información está en la tabla periódica. Esta información uno la saca de la tabla. Por ejemplo, si uno va en este momento a la tabla periódica y busca el cobre, va y busca el símbolo del cobre, va a encontrarse que la tabla periódica al cobre les está indicando que tiene +1 y +2 como números de oxidación. Entonces, a partir de ahí, uno los puede sacar, justamente. A partir de ahí, uno puede sacar
los números de oxidación. A ver, cuando nos hace el nombre, nosotros formulamos y viceversa. Ahora vamos a hacer casos. Ahora vamos a ir viendo casos de esos, de lo que estás preguntando. ¿Bien? Bueno, voy a borrar todo esto que tenemos acá en el Blackboard para poder continuar trabajando. Y vamos a pasar a otro tipo de compuestos. Chicos, si hay algo que no se entendió de hidruros, me lo dicen. No hay problema, díganme y lo retomamos. Ahora, el siguiente que vamos a abordar son los óxidos. Bien, estoy escribiendo mal. Ahí, los óxidos. Esos son los que vamos a abordar. Yo les voy a hacer esta siguiente aclaración nada más. Los óxidos se pueden clasificar en lo que se conocen como óxidos básicos. Bien, y se pueden clasificar en lo que son los óxidos ácidos. Esos son los tipos de óxidos que nosotros tenemos. Ahora, les voy a hacer la siguiente aclaración. Los óxidos se encuentran asociados al oxígeno. Y el oxígeno, ustedes saben que su símbolo es la O. Entonces, los óxidos básicos, esto yo te los cuento, se forman a partir de oxígeno. Chicos, la forma de obtener un óxido básico es con oxígeno y un metal. Bien, así es como se forma un óxido básico, con oxígeno y un metal. Ahora, un óxido ácido se forma con oxígeno, pero un no metal. Bien, o sea, así es como uno formaría justamente un óxido ácido. Bien, ahí espero que se haya entendido. Voy a hacer esta aclaración además. Si uno forma un óxido básico, que sería oxígeno con un metal, sería un no metal con un metal. O sea que esto sería un compuesto iónico. Eso lo habíamos visto en la unidad anterior, en lo que estuvimos trabajando en el tema anterior. Pero esto, acá tengo un no metal que se une con otro no metal. O sea que esto es covalente. Esto es lo que nosotros tenemos. Bien, esto se los voy aclarando para que vaya quedando claro. Bueno, ahora que ya expliqué la diferencia entre cada uno de ellos, voy a empezar a abordar el tema de los óxidos. Recordemos que los óxidos usan como nombre la palabra óxido. Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser escribir un óxido. Yo voy a escribir acá, tengo esto, y ustedes me dirán. Yo ya les escribo la fórmula, Yo acá estoy siendo bueno y estoy escribiendo la fórmula, después va a ser al revés. A partir del nombre nosotros vamos a elaborar la fórmula, que eso es lo más difícil. Bien, entonces, yo tengo esto. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Bueno, si se trata de un óxido ácido o de un óxido básico. Eso que tengo ahí es un óxido básico. Entonces, siempre, absolutamente siempre, para todo lo que ustedes van a trabajar, el número de oxidación del oxígeno es -2. Bien, ese es el número de oxidación del oxígeno. Ahora, ¿cuál es el número de oxidación del litio? Y a ver quién me lo puede decir. El número de oxidación del litio. Esperen que no puedo abrir el chat. Ahí está. Bien, muy bien. Número de oxidación del litio, 1. Perfecto. Entonces yo voy a escribir acá, número de oxidación del litio, número 1. Y acá lo ponemos. Ahora ustedes me pueden decir, profe, ¿por qué es importante poner el número de oxidación? Y es importante porque hay nomenclaturas que utilizan el número de oxidación, entonces tenemos que utilizarlo. En este caso, este compuesto es fácil, ¿por qué? Porque el litio tiene un solo número de oxidación, o sea que no presenta mucha dificultad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Yo lo puedo escribir por stock, que fue la primera que nosotros habíamos utilizado, porque se puede escribir por stock. Entonces, escribirlo por stock es indicar entre paréntesis el número romano, pero indicarlo entre paréntesis al número romano, eso es siempre y cuando tenga más de uno. En este caso no tiene más de uno, tiene uno solo. Entonces el nombre es óxido de litio. Se terminó la historia. Ahora, cuando yo voy a la sistemática, la voy a abreviar, voy a la sistemática, yo tengo que indicar cantidades de átomos en la sistemática, por eso se llama también de atomicidad. Entonces yo digo óxido de dilitio, podría decir, por ejemplo. Y estaría bien escrito, óxido de dilitio. Otra manera de escribirlo podría ser este, monóxido de litio. Esa es otra manera de decirlo. Se las voy a ir escribiendo acá al lado. Acá entonces puedo decir O
Eso es lo que tiene la sistemática. No me agrada por eso, porque tiene como varias posibilidades para escribir. Entonces uno puede decir también monóxido de dilitio. Ahí tenemos otro nombre. Bien. Tienen que trabajar con este tipo de óxidos. ¿Por qué? Porque los van a usar después en el ciclo superior, chicos. Obviamente los que sigan química lo van a tener que recontra saber. Los que no sigan química, por más especialidad distinta que sigan, tienen química el año que viene, entonces van a tener que manejar todo esto para que los profesores que les toquen en los años siguientes puedan avanzar sabiendo que estos temas ya los vieron. Después, para la tradicional, para lo que sería la tradicional, lo que nosotros tenemos es, ¿tiene más de un número de oxidación? No. Entonces, bueno, acá tenemos óxido de litio. Eso me va a decir, profe, pero es igual a la de stock. Exacto, son iguales. Esto es lo que suele suceder cuando un átomo tiene un solo número de oxidación, coinciden las nomenclaturas. Ahora, vamos a hacer este. Miren este. Este es un conocido, ¿eh? Este ya es conocido. Este es el famoso feo. ¿Ven? Entonces, vamos a trabajar, le vamos a poner los números de oxidación. Siempre el oxígeno, el número de oxidación que tiene, -2. Y este, para que se equilibren las cargas, según la fórmula que yo escribí, ¿cuánto tiene que valer este número de oxidación? ¿Cuánto vale? Así yo los leo en el chat. 2, perfecto, muy bien. Tiene que valer 2. Entonces ahí las cargas quedan equilibradas. Estupendo. Entonces, ahora, yo voy a ir escribiendo stock. ¿Y cuál sería la nomenclatura de stock? Bueno, óxido de hierro, hasta ahí estaría, pero tengo que indicar con números romanos el número de oxidación del hierro, porque el hierro sí tiene más de un número de oxidación, por eso lo estoy nombrando. Si yo voy a sistemática, tengo que indicar, y tengo que decir óxido, puedo decir monóxido de hierro, y nada más. ¿Por qué? Porque es monóxido de hierro, tengo un solo oxígeno. Y hace falta poner monóxido de monohierro, sería una redundancia, no estaría mal, estaría bien también, pero lo correcto es siempre indicar la cantidad de oxígenos que uno tiene, la cantidad de oxígenos, entonces sería monóxido de hierro. Bien. Y por último, estamos en la tradicional, y en la tradicional lo que nosotros tenemos es óxido, y acá viene la cuestión, óxido, y recuerden que no se pone la palabra de, óxido, ¿y cómo se llama este? Si está usando el número de oxidación más chico o más grande, está usando el más chico, lo habíamos dicho recién, entonces es óxido ferroso, porque está usando el más chiquitito, muy bien, perfecto, óxido ferroso. Bien, a ver, yo les dejo a ustedes, escucho los nombres y ustedes me van diciendo de qué se trata. Tenemos este es uno de los más famosos, conocidos, es un montón. Uno en biología lo ha escuchado hablar. Yo ahí les puse los números de oxidación. Este es un óxido ácido, es un tipo de óxido ácido, no es un óxido básico, pero sigue la misma regla de nomenclatura que los otros. Bueno, chicos, yo los escucho atentamente para que ustedes me cuenten justamente los nombres que pueden recibir según las distintas nomenclaturas. Tenemos stock, sistemática y tenemos tradicional. Bien, ¿cuál sería el nombre para stock de este compuesto? ¿Cómo sería el nombre? ¿Están de acuerdo que todos aparecen con la palabra óxido, no? O sea que para stock va a tener que ser óxido de carbono. Muy bien, óxido de carbono. Lo que no me cierra, que eso si yo lo tomara en un multiple choice estaría mal, la respuesta que me están dando algunos que me dicen que tiene que ir un 2 entre paréntesis. Y en realidad lo que va entre paréntesis es un 4 en números romanos. Óxido de carbono 4. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del carbono no es 2. El número de oxidación del carbono es 4. Simón, por favor, prestale atención a los números romanos, porque los números romanos no se escriben así. 4 números romanos no son 4 palitos. ¿Bien? Bueno, para la sistemática, tenemos que indicar la cantidad de átomos. Y alguien ya dio la respuesta, alguien había dado la respuesta por ahí. ¿Cuál es el nombre? Muy bien, Kevin. El nombre es
dióxido de carbono. Este gas es recontra famoso, porque siempre en biología uno lo estudia. No es que lo estudia el gas, sino que lo que hace es que lo mencionan. Y les dicen, los seres vivos, nosotros, por ejemplo, no todos, pero algunos seres vivos como nosotros, respiran cuando exhalan el monóxido de carbono, o sea que entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Eso es lo que siempre nos cuentan en la respiración. Bueno, acá está, ahí se los presento, ese es el nombre. Dióxido de carbono proviene de esa fórmula. Bueno, y la otra, el otro nombre, el tradicional, ¿cómo sería? Óxido. Muy bien, el que escribió el nombre. Ahí Valentín, perfecto. Óxido carbónico. ¿Por qué carbónico? Porque está usando el número de oxidación más grande. Por eso es que se llama óxido carbónico, justamente. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro acá todo lo que estuvimos charlando sobre los óxidos? Yo ahora les voy a presentar unos que son espantosos. Ahora los van a ver. Pero antes que nada, antes de presentarles los más horribles que pueden llegar a ver, les voy a contar. Según cantidad de números de oxidación. Bien, según la cantidad de números de oxidación, yo puedo tener, y acá les voy contando, puedo tener un átomo que tenga un solo número de oxidación. Puedo tener un átomo que tenga dos números de oxidación. Puedo tener un átomo que tenga tres números de oxidación y puedo tener un átomo que tenga cuatro números de oxidación. O sea que hasta cuatro es lo máximo que yo puedo llegar a tener. Bien, ahora, si un átomo tiene un solo número de oxidación, esto se los cuento para lo que tiene que ver con la nomenclatura de la nomenclatura tradicional, no tiene sufijo. ¿Qué quiere decir sufijo? Que no tiene terminación. Ahora, si el átomo tiene dos números de oxidación, para la nomenclatura tradicional, puede terminar en oso. ¿Y qué era esto? Número de oxidación menor, era el menor. O puede terminar en ico. ¿Ico qué era? Era la terminación para el número de oxidación mayor. ¿Bien? Eso es lo que nosotros vamos teniendo como información según todo lo que yo les fui contando. Y ahí se terminó. Acá, por ejemplo, entraba el caso del hierro. El hierro se puede llamar ferroso o férrico. Bien. Después puedo tener otro caso donde puedo tener tres números de oxidación. Bien. Chicos, voy a correr esto para acá, para que todos podamos usar bien el espacio. Si alguien no está entendiendo, me lo dice, chicos. Díganme, yo hasta ahora expliqué, estoy reexplicando lo que ya habíamos visto. Ahora, yo puedo tener a alguien que tenga tres números de oxidación. Si tiene tres números de oxidación, la situación es la siguiente. ¿Bien? La situación va a ser la siguiente. Va a terminar en oso el número de oxidación menor. O sea, si está usando el menor, termina en oso. Ahora, sucede lo siguiente. Ico para el número de oxidación intermedio. Bien, porque recordemos que tiene 3. Y va a terminar en ico para el número de oxidación mayor. Y usted me dice, profe, pero son iguales, entonces, el intermedio y el mayor son iguales. Casi, porque hay una diferencia. Que va a terminar en ico, pero va a empezar con un prefijo que es el prefijo per. Esa es la diferencia. Tiene un prefijo. Bien. Por ejemplo, esto aplica para el caso del cromo. Yo puedo tener casos de cromo que va a tener nombre como cromoso, crómico y percrómico. O sea, empieza con per y termina con ico. Y siempre va la palabra crom, que viene de cromo, ahí metida en el medio. Por eso es que justamente yo se los estoy explicando. ¿Bien? No, Valentín, mira, esto de la clasificación de óxidos básicos y óxidos ácidos, se los expliqué para que sepan de que se clasifican de esa manera, pero para el formuleo y para la nomenclatura no hacen diferencia, no hay ninguna diferencia, no hay diferencia. O sea, no te va a modificar en nada, no hay ningún cambio que a vos te pueda llegar a generar alguna situación de
de rareza o de conflicto al momento de resolver. No cambian nada. Bien, bueno, y si vamos a la última, hay casos donde tenemos 4 números de oxidación, como en el caso del cloro, como en el caso del yodo. Lo que sucede es lo siguiente. Yo voy a tener el menor, bien, el número de oxidación menor, que va a terminar en oso. Voy a tener el intermedio menor, bien, número de oxidación intermedio menor, que va a terminar en ico. Voy a tener, perdón, va a terminar en oso. Acá me equivoqué yo, perdón, ahí tuve un error. Este va a terminar en ico. Y este va a ser el número de oxidación intermedio mayor, o sea, porque tengo 4. Y por último, voy a tener el mayor, que no es el intermedio, voy a tener el más grande de todos, que va a ser el número de oxidación mayor, o sea, el más grande de todos. Bueno, usted me va a decir, bueno, profe, pero acá sucede lo mismo, exacto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando se trata del número de oxidación menor, aparece un prefijo que se llama hipo, el prefijo hipo. Bien, por eso en el caso del cloro, será hipocloroso, por ejemplo. Si usa el prefijo, el número de oxidación más chiquitito de todos es hipocloroso. Pero si usa el número de oxidación intermedio menor, o sea, el segundo en orden creciente, se llamaría solamente cloroso el cloro. Ahora, si usa el intermedio mayor, que sería el anteúltimo, se llamaría clórico, bien, el cloro. Y si usa el intermedio, y si usa el más grande de todos, el mayor, se llama perclórico, bien, y ahí tenemos las diferencias. Fíjense que en algunos casos aparecen prefijos y en otros casos no hay prefijos. Pero en todos los casos, ¿qué hay siempre? En todos los casos hay sufijos, o sea, terminan en oso o en ico. El único caso que no tiene nada es cuando vos tenés un único número de oxidación, cuando tenés uno solito. ¿Bien? Bueno, espero que esto se haya entendido, que haya quedado claro, porque es recontra importante y justamente uno lo utiliza para nombrar compuestos. ¿Bien? Vamos a hacer lo siguiente, porque nos están quedando un minutito de clase. Entonces, vamos a, son 16:40. 16:50 nos volvemos a reencontrar, nos tomamos un recreo de 10 minutos y nos encontramos nuevamente para pasar a las sales binarias, es decir, a lo que nos quedan a las sales, y vamos a ver todos ejemplos para ponerles nombres, a partir de un nombre hacer una fórmula, a partir de una fórmula poner un nombre, como venimos haciendo ahora, y vamos a trabajar con ello. Bien, Simón. Acá dice, solo en la tradicional. Esto que yo acabé de explicar es todo aplicado exclusivamente para la tradicional. Chicos, volvemos a entrar con el mismo link. Bien, nos encontramos 16:50 nuevamente para hacer el cierre y terminar de explicar todo lo que corresponde. Vayan a descansar y nos encontramos 16:50.